Amigo que estás en una religión. La religión es el intento humano infructuoso del hombre por pretender religarse con Dios por medio de sus méritos propios, por medio de sus buenas obras. Cuando en la Escritura dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. Esto dice la Escritura de nuestras buenas obras. Por eso es que nuestras buenas obras no sirven para que nosotros seamos justificados ante Dios, ser declarados inocentes, porque nuestras obras nunca han sido tomadas en cuenta para el tema de la salvación del hombre. Y el hombre pretende poner por delante de Dios sus obras de justicia, porque la religión le engaña haciéndole pensar que por estar en una religión, él tiene la capacidad moral para ya no pecar. Y en la Escritura dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21. Lo que quiere decir que usted, amigo, al igual que yo, nunca podremos dejar de pecar porque tenemos una naturaleza perversa, degenerada, pecaminosa. Y lo que hacemos nosotros es pecado continuo. Cada segundo de nuestra vida nosotros estamos pecando contra Dios y estaremos pecando de por vida contra Dios, aunque seamos justificados, aunque seamos declarados inocentes ante Dios por haber creído con fe en el Evangelio, en la obra de salvación de Cristo en la cruz, cuando salvó nuestras almas, siendo salvados, caminando en el camino angosto, haber entrado por la puerta estrecha, resultado de haber creído con fe en el Evangelio. Aún así nosotros seguiremos pecando contra Dios porque es nuestra naturaleza. El ser humano piensa que tiene una superioridad moral que lo hace diferente al resto. Va por la vida engañando y siendo engañado. Amigo, la religión es un instrumento de Satanás para llevarse las almas al abismo. La religión fue creada por Satanás para que el hombre crea que puede ser como Dios en lo moral. Nosotros jamás podremos tener la moral de Dios, porque nosotros estamos corrompidos en nuestra moral. Nosotros tenemos una moral totalmente degenerada. Somos pecadores y eso es lo que vamos a hacer. El Señor lo ha dicho en Mateo 15:19, que del corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, los homicidios, las maledicencias. Todo sale de nuestro corazón. Por tanto, si de nosotros salen los pecados, ¿cómo podremos pretender tener la moral de Dios? O en su defecto, cumplir la ley moral de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer esto pecando? Si cumplir la ley es nunca cometer un solo pecado. Y eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él fue el único que nunca cometió un solo pecado, pero sí llevó los pecados de nosotros en su cuerpo sobre el madero. Él llevó a la cruz todos nuestros pecados para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros quedáramos sin los pecados judicialmente que fueron los que nos condenaron. Amigo, la religión es la puerta al infierno, porque por ella están entrando muchas almas y se están perdiendo en la eternidad.
Y es el objetivo trazado por el maligno y lleva lográndolo cada segundo de la vida del humano con mucho éxito. La religión no es el camino al cielo, no es el camino al Padre, no te conduce a la salvación. El Señor ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, allí lo dijo el Señor. La religión no es el camino al cielo, no es el camino al Padre y no te conduce a la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Hechos 4:12. Allí dice la Escritura que la religión puede ser un atajo y en la salvación no hay atajos. No hay caminos cortos. No hay alternativas. Porque el único que murió en la cruz por nuestros pecados se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. La religión no es el camino al cielo, no es el camino al Padre. No te conduce a la salvación. La religión no es un instrumento de Dios para escapar de las llamas del infierno. La religión es una escalera hacia abajo y te impide ir hacia arriba para echar mano de la vida eterna. Y te conduce a la muerte eterna de tu alma. Porque la religión solo te sirve como peldaño para bajar al castigo eterno. Vas totalmente ciego, a voluntad de ti mismo. En el fondo quieres ser engañado, porque te gusta tener honores y gloria personal, te gustan los aplausos, sentir en tu alma que estás pagando por tu salvación, que Cristo no se lleve toda la gloria. Tú quieres aplausos y reconocimiento personal. Quieres ser aplaudido en todo lo que haces. Pero en el fondo solo estás siendo un tonto útil para Satanás. Porque por medio de ti, Satanás no solo se está llevando tu alma, sino muchísimas más almas, a las cuales tú le predicas falsas enseñanzas, falsos mensajes de salvación, creando falsas iglesias, falsos hermanos y una falsa salvación. Porque vas caminando en completa oscuridad. Porque el Señor ha dicho en Juan 12:35, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Y tú no sabes a dónde vas, porque estás muerto espiritualmente, enseñando doctrinas, enseñando mensajes falsos que dicen que dejen el pecado, que guarden santidad, que sean buenos con todo el mundo, que se porten bien, pero ignoras la verdad de la Biblia, la que no entiendes porque estás muerto espiritualmente. Y tu realidad es más terrible de lo que piensas, porque Dios, en Mateo 22:32, el Señor dijo, no, Dios no es Dios de muertos. Dios no habla con muertos. Y tú estás muerto espiritualmente. Y el muerto espiritual no entiende la Biblia, no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu de Cristo morando adentro, y tú estás muerto espiritualmente. Tu realidad es más terrible de lo que piensas, porque vas caminando en sentido contrario al cielo. Vas caminando en el sentido a donde te está esperando Satanás. Hoy te digo, amigo, abre tus ojos, porque vas ciego, en completa oscuridad. Vas sin saber cuál es el lugar de tu destino, porque vas creyendo en tus pensamientos que te diriges al cielo, pero tristemente para ti vas directo al abismo, donde está Satanás, porque tú decidiste creerle a Satanás y no a Dios. Y realmente hay que creerle es a Dios, porque Dios ha dicho, y yo les doy vida eterna, y de ningún modo morirán para siempre. Juan 10:28. Señor también dijo,
que sustituiría nuestras almas en la cruz del Calvario. Y allí el Señor lo cumplió. El Señor cumplió esa promesa que nos hizo de darnos la vida eterna, de perdonar nuestros pecados. En Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura tajantemente que penalmente, en la parte penal, nuestros pecados quedaron totalmente perdonados. Porque dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí quedó el pecado judicialmente, penalmente, totalmente sacado del fuego. El pecado ya no puede condenarnos el alma, porque los decretos que se dejaban caer sobre nosotros cuando cometimos un solo pecado, esos decretos quedaron sin efecto en la cruz por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por medio de la muerte del alma del Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados y Él nos dio vida juntamente con Él en la cruz del Calvario, dejándonos con vida eterna, penalmente exentos de toda condena. Entonces, ¿a quién hay que creerle? Hay que creerle a Dios. Y hay un mensaje de salvación. Hay dos demandas que el Señor ha hecho para ti, que tienes esos pensamientos en tu cabeza que debes cambiar. El Señor te ha demandado metanoia. La metanoia en español es un cambio en la manera de pensar. Esa manera de pensar que tienes tú conforme a la religión, debes cambiarla. Pensar que tú no haces daño, que te portas bien, que eres bueno, que guardas santidad, que puedes dejar el pecado cuando quieras, que por estar en una religión tienes una vida moral intachable, que tu moral no es corrompida, que tú no haces daño a nadie. Esos pensamientos el Señor te ha demandado que debes cambiarlos. Y Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que el Señor ha demandado a ti, a mí y a todos los seres humanos de este mundo es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, pero radicalmente. Que haya un cambio en nuestros pensamientos y conformar nuestra mente a lo que Dios ha dicho. Autopercibirte como Dios te ve, muerto espiritualmente, corrompido moralmente y judicialmente vas condenado al abismo con tu alma condenada marchando al infierno. En esos tres estados que estás en el camino ancho, estás en una situación totalmente adversa a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que te pierdas, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que cambies esos pensamientos que tienes religiosamente. Pensar que tú eres bueno, te estás engañando, porque el Señor ha dicho en Jeremías 9, en Jeremías 17, 9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Quiero decirte que no hay una cosa más malvada que tú, que yo y que todos. No existe en el mundo algo más tenebroso, degenerado, depravado, pervertido, más que el alma de nosotros. Y el alma somos nosotros. De manera que tú tienes que cambiar y dejar de pensar que tú no le haces daño a nadie, porque sí le haces, porque el Señor ha dicho que del corazón tuyo salen todos los pecados, y pecado es pecado, hasta malos pensamientos contra otra persona. Con los pensamientos matas, robas, cometes adulterio. Con tus pensamientos, desde tu mente, haces todos los pecados, haces mucho daño, porque con solamente enojarte con un vecino,
con un primo, con un hermano, con tu mamá, con tu papá, ya lo mataste. Le deseaste la muerte, le deseaste el mal. Allí ya hiciste daño ante Dios. Y el Señor juzga el pecado desde tu corazón, no cuando lo haces. No ha salido el pecado cuando ya eres titulado pecador de ese pecado, ya transgresor de la ley. Ya cometiste el pecado, aunque no fuiste al hecho, porque ahora no necesitas ir al hecho. Y el Señor lo ha dicho bien claro. ¿Cómo estás ante Dios? Podrido. Eres podrida llaga, porque el Señor ha dicho, a través del profeta Isaías 1:6, y no se halló nada sano en él. Y nosotros no se halló cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y que además esas llagas no han sido vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite, están intactas. Somos como un perro podrido, así estamos ante Dios. De manera que primeramente debes cambiar esos pensamientos que tienes, conformada tu mente por tu pastor, por tu religión, por tu doctrina religiosa. Y estás haciendo mentiroso a Dios, porque Dios ya te salvó, y lo dice el Evangelio. Cuando tú hagas cambios de pensamiento y te autopercibas que estás ante Dios, muerto espiritualmente, marchando al infierno con tu alma condenada, y que te reconozcas corrompido ante Dios, entonces ahí podrás tú creer el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación, está en 1 Corintios 15, y es el Evangelio, el mensaje, el único mensaje que debes creer para escapar de esa situación terrible, judicial y espiritual en la que te encuentras ante Dios. Si no sales de la religión y conformas tu mente a lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Cristo es la verdad, y es en ella en la que debes creer, y es el Evangelio de salvación el que debes creer. No debes creer en falsos evangelios como que Cristo nos salvó por medio de la sangre, que Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios no te va a castigar por nada. No, Dios no te ama, ya Dios te amó en la cruz, enviando a su Hijo a morir en sustitución de tu alma, para darte la salvación de tu alma, para perdonar los pecados que tu alma, el pecado había condenado. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Cristo se dejó cargar con todos tus pecados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y en 1 de Pedro dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nuestros pecados fueran perdonados en su totalidad, para que hubiera un perdón penal. Estas son las buenas noticias, que Cristo se dejó condenar en el lugar tuyo, que Cristo puso la vida de su alma y fue a la eternidad a experimentar la muerte que tú tenías que experimentar, porque aquí el delincuente eres tú, y tú debías pagar con la muerte de tu alma, porque el Señor había dicho lo siguiente en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, y ya tú pecaste y quedaste condenado, igual que yo, igual que todos. Todos ya pecamos, y después de pecar con un solo pecado ya nada podíamos hacer, y tampoco podíamos dejar de hacer. Ya todo estaba en desgracia, ya habíamos cometido un solo pecado y habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por el pecado. Ya no había comunicación con Dios en la parte espiritual, y quedamos marchando al infierno con nuestra alma condenada y la naturaleza de nosotros con la que nacemos corrompida totalmente, haciendo pecado después de un solo pecado, acumulando más condena. Entonces, ¿cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Y por esa razón fue que Cristo tuvo que subir a la cruz y hacerse cargo de toda la deuda para dejarnos a nosotros con vida eterna, con salvación eterna, que nuestros pecados ya no nos condenen, que nuestros pecados quedaron penalmente perdonados. En la parte moral, la ley sigue vigente. Para todo aquel que pasa la puerta estrecha, todavía rige la ley moral de Dios, que si comete un castigo, un pecado, el Padre viene con su rejo y nos castiga como a Padre. Pero ya no habrá más nunca condena. Ahora ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y en Romanos 5:1 dice
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, para los que creyeron, para los que obedecieron las dos demandas del Señor que dicen arrepentíos y creed en el Evangelio. Para toda persona que ha pasado por la puerta estrecha, que ha pasado de muerte a vida, según el Señor Jesucristo, en Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Para ellos rige el Romanos 8:1. Ahora ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo es estar en Cristo Jesús? Bueno, que usted crea con fe en el Evangelio después de haber hecho metanoia, resultado de haber creído en el Evangelio, usted es sellado con el Espíritu Santo de Cristo. Ahí viene Cristo a morar en usted y usted en Cristo. Hay una fusión entre los dos. Ya usted ahora va a caminar con Él. Entonces, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condena más nunca. ¿Por qué? Porque eso fue lo que fue a hacer Cristo en la cruz de Calvario, a dejarnos inimputablemente ante Él para que nosotros ya más nunca tengamos que pagar por nuestros pecados. Nunca vamos a pagar por nuestros pecados porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y el Evangelio lo dice claramente. Lo que dice el Evangelio son buenas noticias de salvación, porque ya Cristo murió por los pecados de nosotros. Y al morir Cristo por nuestros pecados, allí tenemos nosotros vida eterna. Allí ya tenemos nosotros en la cruz, tuvimos el perdón penal. La ley penalmente ya no nos puede condenar. Los decretos condenatorios ya no se van a dejar caer más nunca. Y entonces, ¿por qué razón usted iría a la condena eterna? Por su incredulidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5 dice que si usted endurece su corazón, que es lo mismo que incredulidad, nunca vas a hacer efectiva la salvación lograda por Cristo en la cruz de Calvario. Dicha salvación fue para todos, dicha salvación fue gratuita. Y que Dios Padre envió a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo mismo con Dios Padre, reconciliando las almas por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:19 lo dice claramente, que ya fuimos reconciliados con Dios. Y que ahora usted lo debe creer con fe, todas estas buenas noticias, para que usted pueda hacer efectiva la salvación que Cristo consumó en la cruz. La religión no es el camino al Padre. La religión no te conduce a la salvación. La religión te conduce al camino de la perdición. El Señor ha señalado los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y muy pocos están encontrando esa puerta. El Señor ha señalado los dos caminos en Mateo 7, 13 y 14. Y es el camino. ¿Cuál de los dos caminos vas a entrar? ¿Te vas a quedar en la religión? ¿Te vas a quedar metido en la religión en el camino ancho? ¿O le vas a creer a Cristo, que ya te salvó, que ya te dio la salvación de tu alma gratis, que no tienes que pagar metiéndote en ninguna religión, en ningún credo, que no le tienes que creer a Satanás, que no le tienes que creer al pastor, porque esos caminos alternos que tomaste no te conducen a para que tu alma sea salva del infierno y vivas la eternidad en vida eterna, en estado de vida eterna, porque tu alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11 dice que tu alma tiene existencia eterna. Entonces la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad, querido amigo religioso? ¿Dónde pasarás la eternidad con tu alma? ¿Qué destino le vas a dar a tu alma? ¿La religión? La religión no te conduce al Padre. La religión no te conduce a Cristo. La religión no te conduce al camino angosto. La religión no te conduce a la salvación eterna de tu alma. La religión te conduce a la perdición,
a morir y despertar en el infierno para luego ser sacado de allí, a comparecer en el juicio condenatorio de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y luego será sacado de allí. Al comparecer ante el gran trono blanco, serás arrojado al lago de fuego. ¿Eso quieres para tu alma? El Evangelio dice que Cristo ya te salvó, porque murió por todos tus pecados. Y ahora tus pecados ya no te pueden condenar. Lo que te puede condenar es tu incredulidad. Y el Señor ha dicho a personas como tú, que no le quieren creer. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y es triste, querido amigo, que tengas que ir a pagar por tus pecados, habiéndote salvado Cristo en la cruz, habiendo ya pagado Cristo por tus pecados, habiéndote representado en esos 3 lugares espantosos. Él impidiendo que tú fueras allí, impidiendo que fueras a pagar por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Si no le quieres creer, va por ti. Que Dios te ayude.